Hola, mi nombre es Joandri Arias y hoy les voy a hablar sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por lo tanto, veamos la fisiología del sistema respiratorio, que es de vital importancia para aprender esta patología. Empecemos por la organización estructural. El sistema respiratorio se divide en dos de acuerdo a su función. En una zona de conducción, compuesta por una serie de cavidades y tubos interconectados, tanto fuera como dentro de los pulmones, que filtran, calientan y humidifican el aire, como lo son la nariz, cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y bronquiolos terminales, que se encargan de conducir al aire hacia los pulmones. Y la zona respiratoria, constituida por tubos y tejidos dentro de los pulmones responsables del intercambio gaseoso, que son los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, sacos alveolares y alvéolos. Hablamos ahora de los pulmones. La respiración consiste en el pasaje de aire, los pulmones y los vasos sanguíneos que los alimentan. Consta también de las estructuras que proporcionan un mecanismo ventilador, es decir, la caja torácica y los músculos respiratorios, que incluye el diafragma y los intercostales externos, así como también los escalenos, serratos, pectorales, subclavios y espinales. Los pulmones son órganos blandos, esponjosos, en forma de cono, localizados lado a lado en la cavidad torácica y separados por el mediastino, es decir, el espacio entre los pulmones y su contenido, que es el corazón, los vasos sanguíneos, nodos linfáticos, fibras nerviosas, glándula del timo y el esófago. La porción superior de los pulmones se denomina ápice y la porción inferior se denomina base, y se encuentran divididos en lóbulos, 3 para el pulmón derecho y 2 para el pulmón izquierdo. Por otro lado, la respiración requiere de ventilación o movimiento de gases hacia y desde los pulmones, de perfusión o movimiento de sangre por los pulmones y de difusión de gases entre los pulmones y la sangre. Ya conocido esto, veamos la fisiología de la enfermedad de las vías respiratorias. En las vías respiratorias pulmonares, la capa cartilaginosa que da soporte a la tráquea y los bronquios principales desaparece poco a poco y es reemplazada por tirajes entrelazadas de músculo liso, el cual está inervado por el sistema nervioso autónomo que controla el diámetro de la luz bronquial y regula el flujo resultante de aire. En la estimulación parasimpática a través del nervio vago y receptores colinérgicos produce constricción bronquial, y la estimulación simpática mediante los receptores beta-2 adrenérgicos incrementa la dilatación bronquial. El músculo liso bronquial también responde a mediadores inflamatorios como la histamina, que actúa directamente sobre las células del músculo liso bronquial para producir su estrechamiento. Ahora, ¿qué es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Esta se abrevia como EPOC y se define como un estado caracterizado por una disminución del flujo de aire, la cual es poco reversible, asociada a una reacción inflamatoria exagerada de las vías respiratorias y del parénquima pulmonar en respuesta a la inhalación de gases o partículas nocivas. La EPOC incluye el efisema, un cuadro que se caracteriza por una destrucción y ensanchamiento de los alvéolos, a la bronquitis crónica, un cuadro que se define en términos clínicos por tos crónica productiva, y a la enfermedad de las vías respiratorias finas en las que se estrechan los bronquiolos. Dentro de su etiología decimos que la causa más común de EPOC es el tabaquismo, según la evidencia en el hecho de que el 85% de los pacientes con EPOC tienen antecedentes de tabaquismo. Un segundo factor menos común es la insuficiencia hereditaria de alfa-1-antitipsina, y otros factores predisponentes son el asma e hipersensibilidad de las vías respiratorias. Veamos la patogénesis. Los mecanismos de la patogénesis son múltiples e incluyen inflamación y fibrosis de la pared bronquiolar, hipertrofia de las glándulas submucosas e hipersecreción de moco, pérdida del tejido elástico pulmonar y del tejido alveolar. La inflamación y la fibrosis de la pared bronquiolar, aunada al exceso de producción de mucosidad, obstruyen el flujo de aire, lo cual conduce a una incompatibilidad entre perfusión y ventilación. La pérdida del tejido elástico afecta al flujo de aire, lo cual conduce al atrapamiento de aire y predispone al colapso de las vías respiratorias. Y la destrucción del tejido alveolar reduce el área superficial para el intercambio gaseoso. Veamos con más detalle lo que es el efisema y la bronquitis crónica. Dentro del efisema, el agrandamiento de los espacios aéreos conduce a hiperinsuflación e incremento de la capacidad pulmonar total.
Las dos causas reconocidas de efisema son el tabaquismo y una insuficiencia hereditaria de alfa-1 antitripsina. Esta es una enzima antiproteasa que protege al pulmón de las enzimas proteasas, como la elastasa de neutrófilo, que daña al tejido pulmonar sano. Existen dos tipos de efisema: el centroacinar o centrilobular, el cual afecta el centro del lóbulo respiratorio y es más frecuente, y el panacinar, el cual afecta a alvéolos periféricos y luego se va extendiendo para afectar a bronquiolos más centrales, y es frecuente en personas con una insuficiencia de alfa-1 antitripsina. Dentro de la bronquitis crónica, esta obstruye las vías respiratorias mayores y pequeñas, y es causada por agentes irritantes como el tabaquismo e infecciones recurrentes. Y la primera característica es la hipersecreción de moco de las vías respiratorias mayores, asociada a una hipertrofia de las glándulas mucosas de la tráquea y de los bronquios. Estos cambios incluyen un incremento notable de las células caliciformes, por lo tanto hay un exceso de producción de mucosidad con taponamiento del lumen de las vías respiratorias, una infiltración inflamatoria y fibrosis de la pared bronquiolar. Esto va a constituir una reacción protectora al humo de tabaco y otros contaminantes, es decir, los bronquios, en busca de protegerse, añaden más al problema en sí. Continuamos con las manifestaciones clínicas. Estas son fatiga, intolerancia al ejercicio, tos, producción de esputo o disnea. Por lo general, la tos productiva tiene lugar en la mañana y la disnea se agrava conforme la enfermedad avanza. Tenemos unas mnemotecnias que son el soplador rosado y congestivo azulado, que se usan para diferenciar efisema de bronquitis crónica. Las personas con efisema predominante se denominan sopladores rosados. Este término hace referencia a la ausencia de cianosis, por eso rosado, y emplean los músculos accesorios y respiración con labios fruncidos, por eso el término soplador. Hay pérdida de elasticidad pulmonar e hiperinsuflación, porque lo que pasa acá es que el aire queda atrapado en los pulmones y en los alvéolos, lo cual conduce a un incremento de las dimensiones torácicas antero-posteriores y dan como resultado el tórax en tonel. Tales personas tienen una disminución notable de los ruidos respiratorios a lo largo del tórax, porque es posible que el diafragma esté cerca de su funcionamiento máximo. Por lo tanto, esa persona es vulnerable a fatiga diafragmática e insuficiencia respiratoria aguda. Dentro de la bronquitis crónica, ello lo denominamos congestivo azulado, cuando es predominante, y este término hace referencia a la presencia de la cianosis y a la retención de líquidos relacionada a la insuficiencia cardíaca del lado derecho. Estos dos tipos de EPOC a menudo son difíciles de diferenciar, porque la persona tiene cierto grado de efisema como tiene cierto grado de bronquitis crónica. En la EPOC hay una afectación de las vías respiratorias por la obstrucción del flujo de aire, que es mayor durante la expiración que en la expiración, lo que conduce a un mayor trabajo respiratorio, pero una efectividad reducida. Por último, la persona es incapaz de mantener los gases sanguíneos, por lo tanto se desarrolla hipoxemia, hipercapnia y cianosis, lo que refleja un desequilibrio entre ventilación y perfusión. La hipoxemia grave, en la que los niveles de presión parcial de oxígeno arterial caen por debajo de los 55 milímetros de mercurio, causa una constricción de los vasos pulmonares y afecta al intercambio gaseoso. La hipoxemia también estimula la producción de eritrocitos, lo que conduce a policitemia. Debemos tener en cuenta que el aumento de la constricción de los vasos pulmonares y la elevación de la presión de las arterias pulmonares aumenta aún más el trabajo del ventrículo derecho, por lo tanto se puede desarrollar insuficiencia cardíaca del lado derecho con edema periférico. Dentro del diagnóstico tenemos que para diagnosticar la EPOC se debe realizar una exploración física y un interrogatorio cuidadoso, pruebas de la función pulmonar, radiografías torácicas y estudios de laboratorio. Dentro de las pruebas de función pulmonar tenemos que la capacidad pulmonar total en un adulto con función pulmonar normal debe alcanzarse de 4 a 6 segundos. En un paciente con EPOC el tiempo requerido para alcanzar la capacidad pulmonar total se incrementa. El volumen respiratorio forzado en el primer segundo, que se abrevia como BF1, se reduce al igual que la relación de este con la capacidad pulmonar total. Las pruebas de espirometría a menudo se suelen utilizar para determinar la gravedad del EPOC. Por ejemplo, una relación entre la capacidad pulmonar total y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo de menos del 70%, con un volumen expiratorio del 80% o más, con o sin síntomas, indica una enfermedad leve.
Por el contrario, un volumen expiratorio forzado en el primer segundo del menos del 50% indica una enfermedad grave. En los estudios radiológicos, ampollas claras, borramiento de la trama vascular y del parénquima pulmonar o hiperlucidez indican la presencia de efisema. Pero el método definitivo para confirmar la presencia o ausencia de efisema es la tomografía computarizada. Por otro lado, el aumento de los volúmenes pulmonares y el aplanamiento del diafragma reflejan hiperinsuflación. Y una medida inicial razonable sería pruebas en búsqueda de la insuficiencia hereditaria de alfa-1 antitripsina. Debemos también tener en cuenta las medidas de la intolerancia al ejercicio, estado nutricional, saturación de la hemoglobina y de los gases sanguíneos arteriales, ya que estos pueden utilizarse para determinar el impacto global de la EPOC en el estado de salud y dirigir el tratamiento. En el tratamiento se ha demostrado que solo 3 intervenciones han logrado influir en la evolución del paciente con EPOC, que es la interrupción del tabaquismo, oxigenoterapia en pacientes con hipoxemia grave y cirugía de reducción de los volúmenes pulmonares en pacientes seleccionados con enfisema. Dentro de la farmacoterapia tenemos que el pilar fundamental del tratamiento son los broncodilatadores. Estos fármacos incluyen los agonistas beta y los anticolinérgicos inhalados, por ejemplo el bromuro de aprotropio y el bromuro de tiotropio. Tenemos también los corticosteroides. Estos suelen utilizarse para tratar la EPOC estable crónica, pero suelen beneficiar de solo un 10 a un 20%. Y los riesgos a largo plazo superan los beneficios, y hay cierta controversia de acuerdo a su efectividad, y esto puede explicarse en que los corticosteroides prolongan la acción de los neutrófilos y por lo tanto no suprimen la actividad neutrofílica que se observa en la EPOC, ya que los corticosteroides son útiles para aliviar los síntomas de asma y podían beneficiar a pacientes con asma concurrente con EPOC. Tenemos también los antibióticos. ¿Por qué? Existen datos sólidos de que las infecciones bacterianas son desencadenantes de las exacerbaciones de la EPOC. Luego tenemos la oxigenoterapia, que ha sido el único elemento terapéutico que ha reducido la mortalidad. El oxígeno complementario normaliza el hematocrito, mejora moderadamente los factores neuropsicológicos y mejora las alteraciones de la dinámica pulmonar. Tenemos también los tratamientos no farmacológicos, entre ellos las medidas médicas generales que son la vacunación contra la influenza y también se ha recomendado la vacuna neumocócica polivalente. Tenemos la rehabilitación pulmonar que mejora la calidad de vida en el estado de salud, la disnea y la capacidad de ejercicio y disminuye la frecuencia de hospitalización en un lapso de 6 a 12 meses. Por último tenemos lo que es las cirugías de reducción de volúmenes pulmonares, como ya hemos dicho, y el trasplante de pulmón. Eso fue todo, muchas gracias.